Para entender el capítulo 8 del libro de Rondon Cameron, vamos a dividir esto en dos secciones, ¿no? La parte de la economía y la parte de la política, ¿no? En primer lugar, bueno, la economía, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con el siglo XIX, ¿no? Con posterioridad a la Revolución Francesa, ¿ok? Eh, el, y a las guerras napoleónicas se estableció una suerte de institución que se llamó el Congreso de Viena, que era la unión de las monarquías que quedaron luego de, ¿cómo se llama?, del Imperio Napoleónico y del intento de convertir todas estas monarquías en repúblicas. ¿Ok? Entonces, estos reinos intentaron regresar al antiguo régimen sin éxito. ¿Ok? De hecho, no lo consiguieron. ¿Ok? Y lo que sí se logró fue un periodo de paz. ¿Ok? Que más o menos permitió que el desarrollo se incrementara de una manera violenta. ¿Ok? Que después ya hacia finales del siglo XIX va a ser alterado primero por la guerra franco-prusiana y después por una serie de pequeñas guerras, ¿ok? Y después, por supuesto, por la guerra arancelaria que la vamos a ver en el último de los temas del programa, ¿ok? Que es lo que al final dio al traste con el liberalismo económico del siglo XIX, ¿no? ¿Ok? Entonces, una de las cosas que pasa es ese establecimiento del Congreso de Viena con la intención de regresar a los sistemas monárquicos, ¿no? Pero una cosa que sí es común durante el siglo eh, XIX y después en el XX, ¿ok? Es el aumento poblacional, ¿no? Que es el que lo habíamos dejado como, como última parte del último de los videos. Aquí lo vamos a ver en todos los países. Fíjense como todos los países les crece la población durante el siglo XIX. ¿Ok? Si lo vemos, técnicamente se duplicó la población entre 1800 y 1900. ¿Ok? Pero si lo vemos desde 1800 hasta 1950 se multiplicó por, eh, por casi tres, ¿no? ¿Ok? O sea, es bien impresionante el crecimiento, ¿ok? Lo cual también indica que hubo muchísimo crecimiento de la riqueza, ¿ok? En el mundo occidental, ¿no? ¿Ok? Bueno, aunque aquí tienen datos de África y de Asia que no son mundo occidental, ¿ok? Pero fíjense que incluso en esos países también creció la población, no en la misma proporción que creció en los países que se industrializaron, pero también creció la población, ¿ok? Ok, yo me voy a basar un poco en en el triángulo hayekiano, ¿ok? Del orden de la ciencia, ¿ok? Hayek en su libro El orden sensorial, él dice que hay tres mundos, ¿no? El mundo de las ciencias naturales, que arranca con la ciencia más sencilla, según él, que es la física, ¿ok? Que la física necesita del uso de la matemática para explicarse, ¿ok? De hecho, toda la física se explica con matemática, ¿ok? Este, y bueno, la primera ciencia que se desarrolla es la física, ¿no? ¿Ok? Eh, la segunda ciencia que se desarrolla es la química, ¿ok? Y la química requiere del desarrollo de la física, pero no del uso intensivo de la matemática, ¿no? En química se usa matemática, pero no se usa como se usa en física, ¿ok? Y bueno, y la siguiente ciencia es la biología, ¿no? ¿Ok? Y incluso van en ese orden, ¿no? Porque de hecho la física se origina por el desarrollo que hacen Newton y Leibniz, ¿ok? Introduciendo el cálculo diferencial para hacer descripciones de las leyes de la física, ¿no? ¿Ok? La química tiene que ver mucho con el desarrollo eh, provocado por Lavoisier, que lo comentamos en el capítulo anterior, y bueno, y por los aportes de Boyle, ¿ok? Que introduce la ley de gases, ¿ok? Y eso provoca, ¿ok? El gran desarrollo de la química durante los finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿no? Y la biología
entra un poco más tarde, ya entra en el siglo XIX, ¿ok? Y esa requiere de los aportes de Mendel, ¿ok? Con su teoría de la genética, con las leyes de la genética, y luego con la introducción de las leyes de la evolución de Darwin, ¿no? ¿Ok? Que se publica a finales del siglo XIX, ¿ok? Entonces, esas ciencias naturales, ¿ok? Tienen un método científico muy particular, ¿ok? Que es un método inductivo, ¿ok? Hayek dice que las ciencias de la acción humana están por encima en grado de dificultad porque son mucho más complejas que la física, que la química y la biología. Que la física, la química y la biología estudian fenómenos simples, ¿ok? De un objeto que está fuera de, del, de la naturaleza del observador, ¿no? El científico no es un elemento de la física, el científico no es un elemento de la química, el científico no es un elemento de la biología, ¿ok? Por lo cual él puede estudiar, ¿ok? De manera positiva sin involucrarse en el, ¿cómo se llama? En el objeto de la ciencia, ¿ok? Por lo cual esa ciencia tiene un carácter mucho más positivo que el que puede tener en la ciencia social, ¿no? Porque en la ciencia social o ciencia de la acción humana, el científico es parte del objeto de estudio, ¿ok? O sea, los economistas somos parte del mercado, ¿ok? Los sociólogos somos parte de la sociedad, ¿ok? Por lo cual somos parte del objeto de estudio, ¿ok? Y eso hace que la ciencia sea mucho más subjetiva, ¿ok? Y su método no sea abiertamente deductivo, aunque en los últimos años han tratado de desarrollar una metodología inductiva de la ciencia social, ¿ok? Y bueno, Hayek, a pesar de que era un individuo que se declaraba agnóstico, ¿ok? Él dice que hay un tercer orden, un tercer mundo, ¿ok? Que es el orden supremo, ¿ok? Que no puede ser estudiado por el hombre, ¿no? O sea, ahí Hayek dice que la teología no entra dentro del ámbito del conocimiento del humano, ¿ok? Porque el humano lo que haría sería especular puramente sobre la divinidad, ¿ok? Porque el ser humano no es divinidad, pues, ¿ok? Y no lo logra, no alcanza a entenderlo, por lo cual explicarlo es terriblemente complicado, ¿no? ¿Ok? Entonces, así es como Hayek lo ve, ¿ok? Y así es como también en cierta parte lo veo yo, ¿no? Y fíjense, en esto del desarrollo de la ciencia, fíjense, Galilei tiene bastante que ver, ¿no? Galilei es quizá uno de los primeros que introduce el método inductivo, ¿ok? Que, bueno, por supuesto, eh, 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 va a aportar al desarrollo de la ciencia natural, ¿no? ¿Ok? Y fíjense, aquí están Isaac Newton, fíjense que Isaac Newton vivió entre el siglo XVII y XVIII, Gottfried Leibniz fue contemporáneo de él, ¿ok? Ellos son los que descubren el cálculo diferencial integral entre 1675 y 1710, 1712. Sin eso, ¿ok? Es imposible la realización de de la ciencia de la física como la conocemos nosotros, porque la física que manejaban los griegos era una física que no usaba matemáticas, ¿no? Era la física de la observación, ¿ok? Aquí ya se convirtió en ciencia propiamente tal, ¿no? La química, como comenté, tiene que ver con los desarrollos y los aportes de Robert Boyle, ¿ok? Y de Antoine Lavoisier, ¿ok? Y la biología tiene que ver con los aportes de George Gregor Mendel, ¿ok? Y de Charles Darwin, ¿ok? Quien publica su trabajo en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? En 1658, ¿no? A pesar de que él tenía el trabajo ya elaborado en 1838, ¿no? Lo que pasa es que Darwin es un caso paradigmático, ¿no? Darwin originalmente había estudiado para ser pastor, ¿ok? Y él se hace agnóstico, ¿no? ¿Ok? Y Inglaterra tiene problemas muy serios
bueno, todos los anglosajones tienen problemas muy serios con con el agnosticismo, ¿no? Y él no se atreve a declararse agnóstico, ¿ok? Y tampoco se atreve a publicar la ley de de la evolución, porque la ley de la evolución contradice este, l- las enseñanzas de de las Sagradas Escrituras, y Darwin no se atreve a publicarla, ¿no? Él la publica de manera forzada en 1858, 20 años después, porque él se está dando cuenta de que los científicos están llegando a las mismas conclusiones que él, y él no quiere que se le adelanten, pues porque él había descubierto esas leyes, ¿ok? Y, bueno, él toma el riesgo, ¿ok? Y eso le cuesta infinitamente, ¿no? ¿Ok? De hecho, ese desarrollo de la ciencia es lo que provoca todas estas mejoras tecnológicas que nosotros estudiamos en el capítulo anterior, que todos los inventos y mejoras tecnológicas hicieron que aparecieran nuevos recursos y que aparecieran valor en que adquirieran valor en los mercados, ¿no? Y ejemplo paradigmático de eso es el petróleo. ¿Ok? Petróleo existe desde que la humanidad es humanidad, ¿no? De hecho, si uno revisa en las Sagradas Escrituras y en los libros de historia viejos, ¿ok? Se habla de un material que se llama pez, así como se escribe, como si fueran los peces, ¿ok? Pero pez, P-E-Z, ¿ok? Que se utiliza para calafatear, ¿ok? Barcos y para calafatear también techos, ¿ok? Ese es el petróleo, ¿ok? Pero no era un producto importante, ¿no? ¿Ok? Y en el siglo XIX va a adquirir la debida importancia, ¿no? Y de hecho, eso va a tener que ver con el desarrollo de las máquinas, que como vimos en en el capítulo anterior, primero es una máquina de vapor, luego una máquina de combustión interna, ¿ok? Y eso hace que entren los hidrocarburos en el juego de la producción industrial y en el juego del desarrollo, ¿no? ¿Ok? De hecho, la iluminación, ¿ok? Inicialmente se hacía con gas de bulla, ¿ok? Luego se hace con aceite de ballenas, ¿ok? Que era terriblemente costoso porque tenían que salir los barcos a cazar ballenas, ¿ok? Ese es el cuento de Moby Dick, ¿ok? De un barco ballenero que caza ballenas, ¿ok? Luego que las cazaban, las traían a la orilla del río, a la orilla del mar, perdón, ¿ok? Y ahí desguazaban la ballena, ¿ok? Y utilizaban la grasa, la destilaban y la convertían en aceite de ballena, ¿ok? Que se usaba en las lámparas de aceite, ¿ok? Para iluminar las casas, ¿no? ¿Ok? El, como eso era terriblemente costoso, ¿ok? Entonces el ser humano descubrió que si se destilaba el petróleo, ese producto maloliente que salía de la tierra, ¿ok? Se producía un aceite que se llama queroseno, ¿ok? Que era sustituto perfecto del aceite de ballena, mucho más barato, ¿ok? Y lo sustituyó efectivamente, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y eso abrió todo un campo de investigaciones, ¿ok? Se inventaron el resto de los hidrocarburos, ¿ok? Y el resto de los hidrocarburos permitió el movimiento de ferrocarriles, ¿ok? Que inicialmente se movían con carbón, ¿ok? Barcos que también inicialmente se movían con carbón y que poco a poco fueron cambiando, ¿ok? Su combustible hacia petróleo y incluso hasta electricidad, ¿ok? Y bueno, y el caso de los automóviles, ¿no? ¿Ok? Que los automóviles el- en en los inicios del siglo XX, ¿ok? Revolucionaron, ¿ok? la, el movimiento de personas, ¿ok? Y el movimiento de cosas, ¿no? Porque ahí también están los camiones, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y por supuesto, tiene que ver con el desarrollo del petróleo como producto, ¿no? ¿Ok? O sea que es profundamente importante, ¿ok? El hecho de estas introducciones tecnológicas que cambian, ¿ok? Los paradigmas y que cambian el mundo, ¿no? ¿Ok? De hecho, nosotros comentamos cuando hablamos de lo de del,
del Congreso de Viena, ¿ok? Que luego de las guerras napoleónicas las economías europeas mejoraron de una manera importante porque hubo, ¿ok? Un periodo de mediana paz, ¿ok? Hasta 1870, cuando comienzan las guerras franco-prusianas, ¿ok? Y bueno, sin embargo, el siglo XIX está marcado mucho por ciclos económicos, ¿ok? O sea, hay crecimiento, pero hay caídas en ese crecimiento en el año de 1825, en el año de 1832, en el año de 1841 al 43, en el año de 1847, 1860, 1879, 1885, 1893 al 95, ¿ok? Y el crecimiento de los precios no fue un problema importante en el Reino Unido, ¿ok? O sea, perdón, fue un problema solamente importante en el Reino Unido en el siglo XIX, porque ellos suspendieron varias veces el patrón oro, ¿ve? Y aquí ven en este gráfico el crecimiento económico de Gran Bretaña, ¿ve? De 1820 hasta 1860. Aquí está la crisis del 25 que habíamos comentado, ¿ve? Fíjense, el PIB venía creciendo y cae, ¿ve? Después en el 32 cae otra vez, ¿ok? Después en el 37 vuelve a caer otra vez. Después en el periodo que corre entre el 39 y el 42 cayó, ¿ok? Entonces, aquí se ven las recesiones, ¿ok? Y en color verde, ¿ok? Se ven los precios, ¿ok? Que se miden como el deflactor implícito del Producto Interno Bruto, ¿no? Fíjense que este es el cero de inflación, o sea que había precios cayendo, ¿ok? En el periodo previo a la crisis del 25, ¿ok? En el año anterior a la crisis del 25 hubo un fenómeno inflacionario, ¿ok? De la misma manera, en los periodos previos a las recesiones del 37 y del 42, perdón, del 39 al 42, también hay crecimiento de precios, ¿ok? Aquí también, ok, aquí también, aquí también, ok. O sea que parece que los precios suben antes de la caída, ok, y luego caen durante la caída de la economía, ok. Y eso es lo que pasa, ¿no? Ok. Pero si medimos en este periodo el crecimiento interanual del PIB es del 2,02%, mientras que el crecimiento de los precios es negativo, ¿no? O sea, los precios están cayendo en más o menos un medio por ciento. ¿Ok? Aquí tienen el caso de 1860 hasta 1914. Aquí el cero no está remarcado, ¿no? Pero aquí estaría el cero de inflación, ¿ok? Por lo cual, de nuevo, hay algunos escenarios de inflación, ¿ok? Inflación que alcanza apenas al 6%, ¿ok? En algunos casos menos, ¿ok? Como aquí, ¿ok? Más o menos el 2%, ¿ok? Pero los precios más o menos, hay años en los cuales suben y años en los cuales bajan, pero la mayor parte del tiempo están con signo negativo, ¿ok? Lo cual es un fenómeno común de las épocas en las cuales hay este patrón oro, ¿no? ¿Ok? Ok, la economía norteamericana en el siglo XIX tiene un comportamiento un poco distinto, ¿ok? Porque ahí ocurren varias cosas, ¿no? En primer lugar, los datos que tenemos son posteriores a la guerra civil, desde 1861 al 65. Ellos van a vivir un- una guerra interna se le llama la guerra de secesión o la guerra civil, porque los estados del sur intentan separarse de la Unión y eso abre el conflicto. ¿Ok? En Norteamérica hubo crecimiento con pocas caídas. Hay una caída muy notoria del 83 al 85 y otra del 91 al 94. ¿Ok? Y ellos tenían un fuerte apego al patrón oro. ¿Ok? Utilizaban lo que se llama sistema de banca libre, o sea que los bancos emitían billetes, ¿ok? Sin banco central. ¿Ok? Aunque hubo tres intentos de montar banco central en los Estados Unidos, el único intento exitoso fue el del FED, ¿ok? Que se fundó en 1913, o sea que escapa del periodo que nosotros nos toca estudiar en esta materia. Eso ya será materia del año que viene, ¿ok? O del semestre que viene, ¿ok?
porque el FED se funda en el año de 1913. Sin embargo, yo voy a explicar cómo funcionan en los temas siguientes, ¿no? Y aquí tienen el gráfico de los Estados Unidos que va desde 1865 a 1914. Yo estoy usando como fecha tope el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Para que vean cómo se comportó hasta ahí, ¿ok? Porque de hecho esto debería terminar cuando va a comenzar la Primera Guerra Mundial y ustedes deberían comenzar el siglo XX con la Primera Guerra Mundial o con los antecedentes y la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, miren, fíjense cómo los precios son negativos, ¿ok? O sea, hay crecimiento de precios solamente aquí, aquí, aquí. Luego ya hacia el final del siglo XX empieza a haber un poco más de inflación, pero nunca supera el 6%, ¿no? ¿Ok? O sea, este caso, 1906, ¿ok? Que es un poquito mayor al 6%, ¿ok? O sea que no, la inflación no es un problema serio en el siglo XIX y es precisamente porque están en patrón oro, ¿no? La inflación es un fenómeno que ocurre cuando el Banco Central empieza a emitir dinero sin respaldo, ¿ok? Y eso es fenómeno del siglo XVIII, ¿ok? Con el mercantilismo y del siglo XX eh, con el neomercantilismo ese que vivimos en el siglo XX, ¿no? Y bueno, yo puse aquí también el caso de Australia, ¿ok? Aunque Australia es un país que se va a desarrollar más bien a finales del siglo XIX, ¿ok? Pero para que vean, ¿ok? Australia funcionó con un sistema de banca libre hasta el año de 1960, ¿ok? Por lo cual no tuvo Banco Central hasta 1960. Miren el crecimiento económico, miren esta crisis, ¿ok? Fue muy importante en, en Australia, ¿ok? Y fíjense que antes de que comience la crisis hay un periodo de inflación, ¿ok? Que casi llega al 5% y después se cae en la recesión, ¿ok? Después vuelven a tener otra vez precios altos, ¿ok? Y caen, ¿ok? Cuando se presenta la recesión, ¿ok? Entonces aquí tienen esto para que lo vean, ¿ok? Y bueno, en los gráficos yo trato de ponerle siempre la fuente para que entiendan que así también cuando ustedes entreguen un trabajo tienen que entregarlo con la fuente, ¿ok? Así es como normalmente se hacen las cosas en el mundo académico, ¿ok? Ok, la economía australiana tiene unas características muy particulares, ¿no? Los datos que tenemos son posteriores a 1860, ¿ok? Ellos crecieron con una sola caída entre 1891 y 1896 y tenían un fuerte apego al patrón oro con banca libre, a pesar de que Australia era colonia británica, ¿ok? El Banco de Inglaterra no emitía billetes para Australia, por lo cual Australia funcionaba con un sistema monetario aparte, ¿ok? Y con banca libre, ¿ok? Sin Banco Central. Y como comenté, el Banco Central de Australia se funda en 1960, ¿ok? Por lo cual Australia fue un caso de crecimiento, ¿ok? Sin necesidad de tener Banco Central, ¿ok? Y de una economía que no tenía mucha inflación, ¿ok? Porque no tenía precisamente Banco Central, pues, ¿ok? Entonces, bueno, con eso terminamos esa parte. Vamos a meternos con la parte política de- del siglo XIX, ¿ok? Que son las diferentes ideologías que funcionan en el siglo XIX, ¿ok? Este, ok, ok, es- y esa presentación la vamos a llamar Pensamiento Político en el siglo XIX, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a revisar un poco la fisiocracia que le habíamos dejado en el tema del nacionalismo monetario del capítulo 6. Vamos a hablar del liberalismo, vamos a hablar de positivismo social, vamos a hablar de los socialismos no marxistas, vamos a hablar del marxismo propiamente dicho, ¿ok? En sus dos expresiones, el marxismo-leninismo y la socialdemocracia, ¿ok? Vamos a hablar un poco de la derecha y la izquierda y vamos a hablar un poco de cómo entiendo yo la ideología, ¿ok? Ya, por supuesto, los últimos dos puntos no forman parte de lo que hace Cameron, pero, para mí son necesarios para poderlo entender y para que ustedes también entiendan la forma en la que el profesor se lo plantea, ¿no? ¿Ok? Ok, el primer caso es lo de la oficiocracia que habíamos dicho y visto que eran
llamados los economistas franceses, ¿ok? Que su líder fundamental es un señor que se llama François Quesnay, ¿ok? Que era un médico, ¿ok? Que después se convirtió en médico del rey y se preocupó por la economía, ¿ok? Y publicó una obra que se llama la mesa, la tabla económica, o la mesa económica, el tableau économique en francés, que es un modelo que tiene tres sectores, ¿no? Un sector productivo, ¿ok? Que es el sector relacionado a la tierra, ¿ok? Un sector estéril, ¿ok? Que es el sector comercio y la artesanía, ¿ok? Y ahí debería decir sector no productivo, ¿ok? Que es el que está conformado por los tenedores de la tierra, ¿ok? Y bueno, como habíamos dicho, ellos consideraban que los que tenían que pagar impuestos eran estos señores, ¿ok? Los dueños de la tierra, ¿ok? Y ellos consideraban que las leyes deberían ser cambiadas, ¿ok? Y establecer leyes de acuerdo a las leyes naturales, ¿ok? Por eso es que se llaman fisiocracia o los llamamos fisiocracia, porque estos son, las dos palabras son de origen griego. Fisios es física, naturaleza, ¿ok? Y kratos es gobierno, el gobierno de la naturaleza. Entonces ellos creían que las leyes debían adecuarse a las leyes naturales. Consideran que la libertad económica era necesaria para salvar la monarquía francesa. Ellos creen que había que abolir todas las leyes del mercantilismo para que Francia pudiera sobrevivir, ¿ok? Y sobrevivir sobre todo la monarquía francesa, ¿ok? Y creen que la riqueza se crea en la tierra, ¿ok? Eh, y habíamos dicho que fundamentalmente por la extracción, por lo cual es riqueza agrícola y minera, ¿no? ¿Ok? Y por supuesto también, bueno, agrícola de cultivo y agrícola ganadera, ¿no? Este, el, el, la filosofía que se enmarca en el siglo XIX y que ¿cómo se llama? Se masifica en el siglo XIX es el liberalismo. ¿Ok? Y el liberalismo tiene varios principios, ¿no? En primer lugar, abogan por el establecimiento de un gobierno pequeño, ¿ok? Que garantice un equilibrio fiscal con bajos impuestos, ¿ok? Esa es la idea fundamental del liberalismo, tener gobiernos pequeños, ¿ok? Que no requieran elevar los impuestos, ¿ok? Y que funcionen con equilibrio fiscal, ¿ok? Y ese gobierno debería tener unas responsabilidades limitadas, ¿ok? La defensa del país, ¿ok? La función de policía interno, ¿ok? Para garantizar los derechos de propiedad, ¿ok? Y el cumplimiento de las leyes comunes, ¿no? De lo que se llama el common law en inglés, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y ellos también son partidarios de la creación de una cosa que se llama el habeas corpus, ¿ok? De hecho, ellos son los que proponen la eliminación de las condenas de muerte, ¿ok? Y la eliminación también de las condenas perpetuas, ¿ok? Porque el liberalismo aboga porque el individuo se puede redimir, ¿ok? Y dejan que el sector, o sea, ellos proponen que se tiene que dejar al sector privado que desarrolle los sectores de la producción y que el gobierno se limite únicamente a estas tres funciones, ¿ok? Y no participar en el proceso productivo, ¿ok? Y tratar de eliminar todas las restricciones, por lo cual eran partidarios de bajos impuestos y bajos aranceles, ¿no? ¿Ok? Que no necesariamente es lo que se cumple, ¿no? Pero eso es lo que proponen ellos, ¿no? Este, Ellos tienen originalmente unos primeros opositores y los primeros opositores son el positivismo social. ¿Ok? Positivismo social surge en Francia, ¿ok? Y fundamentalmente idea de Comte y Enfantin, ¿ok? Y un poco con los aportes de Saint-Simon, ¿ok? Ellos proponen que el gobierno debe actuar para regular las situaciones que no son beneficiosas, ¿ok? Fundamentalmente porque la producción y la distribución son dos procesos distintos, ¿no? En la mente del positivista así es, ¿ok?
y como la distribución es realizada por el empresario, ¿ok? Entonces eso se puede hacer con injusticia y por tanto ahí es donde tiene que meterse el gobierno a tratar de contribuir para que esa distribución se haga de una manera más justa, ¿no? Esa es la visión que tiene el positivista social, ¿no? Y como hay una acción dirigida, ¿ok? Son válidas todas las medidas, ¿ok? Como los aranceles, las reconducciones de la distribución por realización de impuestos. O sea que ya están viendo que la propuesta es bien contraria al liberalismo, ¿no? El liberalismo trata de bajar los aranceles, bajar los impuestos. Estos abogan por aranceles altos y por impuestos altos, ¿ok? Y ellos fundamentalmente tienen una teoría muy particular que se llama la teoría de los estadios, ¿ok? Según la cual el primer estadio de cualquier conocimiento, ¿ok? Es siempre teológico, ¿no? Y las personas que tratan de identificar los fenómenos de la naturaleza, en primer lugar se los endilgan a la divinidad, ¿no? Por lo cual el primer estadio es teológico, ¿no? Después, cuando el individuo aumenta su conocimiento, ¿ok? Descubre que hay relaciones técnicas, ¿no? Y relaciones de causa-efecto. Entonces, ese segundo estadio se le llama estadio técnico, ¿ok? Y el último estadio de desarrollo del conocimiento, tanto científico como político, como de cualquier tipo, es el estadio positivo y por eso que ellos se llaman positivismo, ¿no? Pues es el nombre viene de allí, ¿no? El estado de máximo desarrollo de la ciencia, ellos lo llaman positivo, ¿no? Por supuesto, ellos son los que proponen que la ciencia natural y la ciencia social deberían tener el mismo método, que es el método inductivo, ¿ok? Que permita que la observación se haga de una manera positiva, ¿no? ¿Ok? Que es ese conocimiento al cual aspira el positivismo social, ¿no? Y ellos van a ser uno de los de las fuentes del siguiente movimiento, ¿ok? Bueno, de los siguientes movimientos que también son contrarios al liberalismo, ¿no? El otro que vamos a estudiar es la propuesta historicista, ¿ok? Que es la propuesta alemana, ¿ok? Que va a estar vigente en el periodo previo a la Alemania del Segundo Reich, o sea, el periodo de los 19 principados, ¿ok? Luego, cuando Alemania se unifica y se crea el Imperio Alemán, el historicismo está detrás de la unificación, ¿ok? Es más, son los asesores de, ¿cómo se llama? De Otto von Bismarck, ¿ok? Y bueno, y cuando se dé el fenómeno de la pérdida de la Primera Guerra Mundial y este, Alemania experimente un gobierno socialdemócrata, ¿ok? En la República de Weimar están las esencias de esa propuesta historicista todavía vivas, ¿no? ¿Ok? Y en los inicios del Tercer Reich, los primeros asesores de Hitler son historicistas, ¿no? Y de hecho Werner Sombart, que era el gran heredero de la escuela, que fue asesor de Hitler en los primeros años del gobierno del Tercer Reich, ¿no? ¿Ok? ¿Qué creen los historicistas, ¿no? Que toda economía es distinta, ¿ok? Y debe ser regida de una manera distinta, por lo que no existe una sola teoría económica general, ¿ok? Ni una ciencia económica precisa, ¿no? ¿Ok? Ese es uno de los grandes paradigmas del historicismo, ¿no? Y ellos creen que la estadística tiene que ser utilizada, ¿ok? Y conocida para poder hacer la actuación política y económica que se debe hacer en cada una de las naciones, ¿ok? Y que se entienda la economía como una razón de Estado, ¿no? Porque, por lo cual la regulación de esa economía es necesaria, ¿ok? Para que funcione de la manera en que ellos quieren, ¿no? Porque ellos son profundamente enemigos de la competencia, ¿ok? Que es el ambiente natural del liberalismo económico, ¿ok? Y ellos creen que hay un profundo compromiso social de los gobernantes con su pueblo, ¿ok? Y por esa razón, ellos son los proponentes principales del estado del bienestar, ¿no? De la creación de los seguros sociales, de las leyes laborales, ¿ok?
Y ellos creían también, ¿ok?, que la propiedad tenía sus límites, ¿ok?, y que esos límites tenía que imponerlos el gobierno. O sea, que no son cultores de un derecho de propiedad a ultranza, como los liberales. ¿Ok? Y ellos son también los partidarios de la creación de los primeros sindicatos de trabajadores. ¿Ok? Es más, proponían la creación de un solo sindicato por cada una de las industrias. ¿Ok? Y además de eso, de centrales patronales, ¿ok?, que unificaran a a los, a los diferentes empresas que se dedicaban a una determinada industria. Y dentro de esa misma óptica, ellos proponían el establecimiento de carteles, o sea, de una suerte de división monopólica del mercado entre las pocas empresas que se dediquen a una determinada actividad, ¿no? ¿Ok? Esa es la propuesta historicista, ¿no? Y eso va a tener una profunda influencia en el siglo XX. ¿Ok? De hecho, las ideas de Keynes parten de aquí. ¿Ok? Las ideas de los institucionalistas americanos parten de aquí. ¿Ok? Las ideas de los laboristas en Inglaterra parten de aquí también, ¿no? O sea que esta propuesta es quizá la propuesta más importante, ¿ok?, contraria al liberalismo, ¿ok?, que se va a imponer durante el siglo XX también, ¿no? ¿Ok? Ok, la otra ideología es el marxismo, ¿no? ¿Ok? El marxismo parte las tesis de Hegel, ¿ok?, de la dialéctica hegeliana. ¿Ok? Hegel creía que la historia se movía por un proceso de tesis, antítesis y síntesis. ¿Ok? Él creía que en cada periodo histórico dominaba una idea. ¿Ok? Esa idea se llamaba tesis. ¿Ok? Y tarde o temprano a esa idea le surgía una oposición que él llamaba antítesis. ¿Ok? Y comenzaba un conflicto. ¿Ok? Porque para Hegel la historia es producto de la violencia, ¿no? ¿Ok? Y el gran motor de la historia es la violencia, ¿ok?, que se da entre la tesis y la antítesis, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, tarde o temprano esa guerra entre las dos posturas se disuelve en una síntesis, ¿ok?, donde las dos ideas se juntan, se amalgaman. ¿Ok? Pero esa nueva tesis, esa síntesis va a ser la nueva tesis del nuevo periodo histórico. ¿Ok? Al cual tarde o temprano también le va a aparecer su antítesis. ¿Ok? Y de nuevo comenzará ese conflicto hasta que por fin esto se resuelva en una nueva síntesis, ¿no? ¿Ok? Esa era la propuesta que originalmente tenían los hegelianos en su cabeza y que obviamente arropa al historicismo y al marxismo también. ¿Ok? Porque el marxismo también es una suerte de historicismo, ¿no? ¿Ok? Y es una suerte de historicismo en el sentido del intento de explicación histórica, ¿no? ¿Ok? Así como Hegel sirvió para explicar la fenomenología de la escuela histórica alemana. ¿Ok? El marxismo sirve, ¿ok?, como explicación de la historia, ¿ok?, en una visión un poco contraria al, al historicismo sin dejar de ser historicista. ¿Ok? Entonces Marx, que inicialmente es un joven, ¿ok?, que nace en una familia de origen judío, de la clase media alta. Su papá es un funcionario del Estado prusiano. ¿Ok? Y bueno, y el papá quiere que él sea abogado también para que herede su cargo dentro del imperio. ¿Ok? Y bueno, Marx inicialmente se va a la universidad y dice que está estudiando derecho, pero no está estudiando derecho, está estudiando historia y está estudiando filosofía, ¿no? ¿Ok? Y ahí, bueno, se van a presentar una serie de conflictos. De hecho, él va a formar parte de lo que se llaman los hegelianos de izquierda, ¿ok?, que son los hegelianos de oposición. ¿Ok? Y eso también va a marcar la vida de Marx, ¿no? Porque Marx va a nacer como opositor a al gobierno de los Hohenzollern. ¿Ok? Por lo cual va a ser expulsado de Alemania, ¿no? ¿Ok? Y bueno, por eso es que él dice que
la propuesta hegeliana, ¿ok? Está equivocada porque la propuesta hegeliana es idealista, ¿ok? Y él propone como solución una dialéctica materialista, ¿no? En la cual el progreso de la historia no ocurre, ¿ok? Porque se disuelve la lucha entre las dos ideas, ¿ok? Sino que el proceso ocurre por un fenómeno tecnológico, ¿no? La tecnología es la que marca el cambio en las relaciones de producción y que cambia la historia, ¿ok? Eso es lo que cree Marx, ¿ok? Según esto, ¿ok? Este, el proceso evolutivo es feudalismo, capitalismo, socialismo, ¿no? O sea, del feudalismo se pasa al capitalismo, ¿ok? Y se pasa porque hay un cambio tecnológico, ¿no? El feudalismo existe mientras el motor sea la máquina, ¿cómo se llama? El molino de aguas, ¿ok? Y cuando se introduce la máquina de vapor, ¿ok? Entonces surge el capitalismo, ¿ok? Y bueno, eh, solamente los países que han desarrollado al máximo el feudalismo son los que pueden entrar en el capitalismo, ¿no? ¿Ok? Y de la misma manera, solamente los países que llegan a desarrollar profundamente el capitalismo son los que pueden llegar a ser socialistas, ¿no? ¿Ok? Esa es la propuesta marxista, ¿no? Y bueno, y él incluso se atreve a asomar unas leyes del comportamiento histórico en esa última etapa en la cual se va a convertir el capitalismo en socialismo, ¿ok? Y entonces él dice que eso ocurre porque existe una gran primera ley que se llama la ley de la concentración y la acumulación del capital, por lo cual el capital tiene una tendencia histórica a ser monopólico, ¿ok? La segunda ley es la ley de la explotación de la clase obrera, ¿ok? Por la cual el dueño de la fábrica, que es el capitalista, ¿ok? Le arrebata, ¿ok? Parte del valor aportado por el trabajador, ¿ok? Porque según la idea de Marx, el trabajador debería cobrar el precio completo de la mercancía como salario, ¿ok? Porque el capitalista no aporta nada, ¿ok? Y bueno, y el gran motor, ¿ok? de ese gran cambio que va a ocurrir del capitalismo al socialismo es la ley del ciclo, ¿no? ¿Ok? Pues de hecho, Marx es el primero que estudia el ciclo económico en economía, pero él parte de que el primer ciclo ocurrió en 1825, ¿no? O sea, él hace caso omiso de lo que ocurrió en 1720 en Francia, e incluso caso omiso de muchos casos en la historia, ¿ok? Que ocurrieron antes de 1825, ¿no? ¿Ok? Estas tres leyes están profundamente equivocadas, ¿ok? La primera, ¿ok? No se cumple porque de hecho no existen grandes monopolios, ¿ok? Cada vez existe más bien desconcentración del capital, ¿ok? Y desacumulación del capital. Sí, sí, a ver, vamos, ¿ok? La segunda ley tampoco es cierta, ¿ok? O sea, el dueño de la empresa no le roba nada al trabajador, le paga el sueldo, ¿ok? Y de hecho el trabajador no vive en condición de subconsumo, como dice Marx, ¿ok? Solamente vive en condiciones de subconsumo en los países que son socialistas, ¿no? ¿Ok? Es más, de hecho, el gran progreso que ocurrió durante toda la revolución industrial está sustentado en que a los trabajadores se les pagaba bastante y los trabajadores tenían mucha capacidad de compra, ¿ok? Por eso es que hubo el progreso que hubo, ¿no? ¿Ok? O sea que la segunda ley es falsa, ¿no? Y bueno, y la tercera ley, probablemente es cierta, ¿ok? En el sentido de que, de que existe un ciclo económico, pero el ciclo económico no es inherente a la sociedad capitalista, ¿ok? Pero tampoco, y tampoco está basado en el subconsumo, ¿no? ¿Ok? De hecho, cuando se da la recesión, no se da por una caída en el consumo, aunque es el elemento más aludido, ¿ok? Por las personas cuando creen que estamos en recesión, ¿no? Siempre dicen, el consumo se cayó, ¿ok? Ok, este,
El marxismo tiene una reinterpretación, ¿ok? en Lenin, ¿ok? Que después va a ser adaptado medianamente por la socialdemocracia, ¿ok? De hecho, Lenin era socialdemócrata, ¿ok? Y bueno, y él cree que el proceso que propone Marx hay que imponerlo por la fuerza, ¿ok? A través de una dictadura del proletariado, ¿no? Él cree que la labor del gobierno eh, socialdemócrata es establecer una dictadura del proletariado, ¿ok? Privatizar perdón, nacionalizar las empresas, ¿ok? Y dirigir ese capitalismo para que lleguemos más rápido al socialismo soñado por Marx, ¿ok? Por lo cual, él era partidario de nacionalizar empresas, planificar la producción, ¿ok? Y además los resultados también, ¿ok? Esa propuesta este, involucra una seria restricción a la propiedad, ¿ok? Y bueno, y también un intento de reeducación, ¿no? Porque lo que se quiere es que el trabajador y todas las personas que viven bajo el régimen marxista, ¿ok? Este, piensen y, y sientan como un verdadero revolucionario marxista, ¿ok? En caso contrario, son declarados contrarrevolucionarios, ¿ok? Y son llevados a las cárceles para ser reeducados y si no se pueden reeducar, bueno, se les elimina, ¿ok? Así es como funciona esta forma de pensar, ¿ok? ¿Ok? Este, pero también hay una socialdemocracia no comunista, ¿no? ¿Ok? Que es que es la que nosotros conocemos, ¿ok? En el mundo occidental, ¿ok? Esa socialdemocracia cree que el proceso se va a dar tal y como Marx lo predijo, ¿ok? Por lo tanto, es mejor no afectar mucho, ¿ok? Y permitir que eso ocurra sin que ocurran interrupciones en el proceso, ¿ok? Y bueno, y la socialdemocracia, como considera que el mercado no funciona, ¿ok? Ella cree que se deben realizar planes, ¿ok? Políticas, ¿ok? Para que la sociedad se vaya acostumbrando al futuro de planificación que es el que va a funcionar en la sociedad comunista, ¿ok? Y que es necesario que la propiedad se limite, ¿ok? Eh, Porque es uno de los limitantes de la felicidad común y por eso es que ellos imponen impuestos a la sucesión, ¿ok? Imponen la propiedad pública, ¿ok? Y la propiedad privada limitada, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y creen que el gobierno debe crear oficinas y ministerios que permitan un mayor control, ¿ok? Y una mayor acción, una más profunda acción del gobierno, ¿ok? Y en algunos casos, ¿ok? Son partidarios del establecimiento de empresas mixtas, ¿ok? Y de creación de empresas propiamente tales del sector gobierno, ¿no? ¿Ok? Lo cual nos retrotrae un poco a la época del mercantilismo, ¿no? ¿Ok? Si a ver, vamos, ¿no? ¿Ok? Ok, ya esto es mi forma de ver las cosas, ¿no? O sea, normalmente uno siempre expone que hay derecha e izquierda en las relaciones políticas, ¿ok? Yo creo que esos dos conceptos son vagos, ¿ok? Y parten de que en algún momento en la Revolución Francesa los nobles se ubicaron en una parte de la asamblea, ¿ok? El clero se puso en otra parte de la asamblea y los burgueses se juntaron todos en el otro lado de la asamblea, por lo cual cuando llegó el rey, ¿ok? Los burgueses estaban a su izquierda, ¿ok? Que eran los que proponían los cambios, ¿ok? Y el clero y los nobles estaban en el lado derecho, que eran los que proponían el mantener el statu quo, ¿ok? Y bueno, y debido a eso, el término ha sido muy desvirtuado, ¿ok? Y a mí de verdad no me enseña nada esto de la división entre derecha e izquierda, ¿no? Por lo que para mí existen tres grandes fuerzas en en, en la sociedad, ¿ok? Que son el, el, el gobierno, ¿ok? El individuo y la comunidad, ¿no?
Y además de eso, yo también creo que el Estado es una entelequia, ¿no? La definición técnica de Estado, que en ciencia política, es la combinación del pueblo, el territorio y el gobierno, ¿no? Y para mí esos son peras, manzanas y albaricoques, ¿ok? Y a mí me enseñaron en la clase de matemáticas que no se sumaban peras con manzanas, ¿ok? Y menos peras, manzanas y albaricoques, ¿no? O sea, el pueblo no es factor común del gobierno, el gobierno no es factor común del pueblo, el gobierno no es factor común del territorio y el pueblo no es factor común del territorio, por lo cual es muy difícil mezclar esas tres cosas, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que es el Estado. ¿Ok? Entonces yo considero que lo que de verdad existe es el gobierno, ¿ok? Que es la parte administrativa del Estado. ¿Ok? Y si el Estado existe, ¿ok? En realidad es una cosa mítica, ¿no? ¿Ok? Por lo cual siempre que hablamos de él, hablamos así en términos míticos, ¿no? Hablamos de él como si fuera honrado, como si fuera funcional, ¿ok? Como si fuera eficiente, como si fuera justo, ¿ok? Sin embargo, lo que de verdad existe es el gobierno y el gobierno está formado por personas y esas personas tienen todos los defectos que también tenemos nosotros, ¿no? Por lo cual a veces no somos honrados, a veces no somos eficientes, a veces no somos justos y así es como es el gobierno de verdad, ¿verdad? ¿Ok? Entonces yo creo que las ideologías se organizan en función de esos tres grandes poderes, ¿no? Que son la comunidad, el individuo y el gobierno. ¿Ok? Cuando el gobierno está por encima de la comunidad y del individuo, ¿ok? Entonces estamos en los casos de la monarquía, ¿ok? La monarquía absoluta, ¿no? No la monarquía constitucional como las monarquías constitucionales que existen hoy, ¿ok? Es el caso del fascismo también, ¿ok? Es el caso del nacionalsocialismo, ¿ok? Es el caso de nuestras dictaduras latinoamericanas, ¿ok? Y es el caso de la famosa dictadura del proletariado, ¿no? ¿Ok? Donde el gobierno se impone, ¿ok? Y impone sus decisiones sobre la comunidad y sobre el individuo, ¿no? ¿Ok? Este, la otra forma de organización es cuando la comunidad está por encima del gobierno y del individuo, ¿no? Obviamente, cada una de estas ideologías tiene una combinación distinta, ¿no? O sea, en algunas hay más gobierno, en algunas hay un poquito comunidad y así, ¿ok? Y bueno, igual pasa aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, en esta forma en la cual la comunidad es la que lleva el liderazgo, está la socialdemocracia, está el socialcristianismo, está el socialismo fabiano, ¿ok? Están las democracias modernas, ¿ok? Y la forma utópica de este tipo de organización es el comunismo, ¿ok? Por lo cual, aquí ya se dan cuenta que la única manera de llegar al comunismo no es por aquí, ¿ok? O sea, no es llevando esto al extremo que se llega acá, ¿ok? Ojo, yo no creo que tampoco esto sea posible, ¿no? Porque yo creo que esto es utópico, ¿no? ¿Ok? Pero aquí sí hay una tendencia más o menos hacia esa utopía, ¿ok? Aunque nunca se llegue a la utopía, ¿ok? Y bueno, y cuando la ideología pone al individuo por encima del gobierno y de la comunidad, estamos ante los regímenes que se podrían llamar liberales, ¿ok? Porque ahí sí el individuo se puede desarrollar en su máxima expresión. Eso sería el liberalismo, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y la forma utópica de esto, ¿ok? O sea, el, el tipo de organización sin gobierno es el anarquismo, ¿ok? Por lo cual, esta forma genera una utopía que es el anarquismo. Y ojo con esto, ¿no? El anarquismo no es posible, igual que el comunismo no es posible, ¿ok? Pero ustedes no pueden pasar de la dictadura del proletariado al comunismo, ¿ok? Ni tampoco pueden pasar del anarquismo al comunismo, ¿no? ¿Ok? Que es lo que en algún momento Marx y su gente en el inicio del siglo XIX, perdón, en finales del siglo XIX lo soñaron, ¿no? ¿Ok? Y de hecho lo que se impuso en los sindicatos fue el anarquismo y no el comunismo, ¿no? ¿Ok? Entonces eso es una utopía, ¿ok? Que por supuesto no está casada con el comunismo y tampoco con la dictadura del proletariado. ¿Ok? Ojo que la dictadura del proletariado no es una utopía, ¿no?
que es una cruel realidad de este sistema de organización. ¿Ok? Bueno, yo creo que con esas premisas, ¿ok? Tenemos los elementos para poder entender